¿Sabías que un rey, dotado de una sabiduría sobrenatural, tuvo el poder de gobernar con justicia y misterio, pero al final su corazón fue atrapado por la oscuridad? La historia de este monarca no es solo un relato de grandeza, sino también un testimonio del peso de las decisiones y de cómo hasta el más sabio puede caer si olvida el verdadero camino. Acompáñame en esta travesía donde el esplendor y el enigma se entrelazan en un destino marcado por la gloria y la tragedia. Desde los albores de su reinado, Salomón fue visto como el elegido. Dios le concedió un don inigualable, una sabiduría sin precedentes. Con ella resolvía disputas imposibles, tomaba decisiones que dejaban atónitos a los ancianos de Israel y levantaba una nación próspera. Pero entre sus dotes también habitaba un anhelo insaciable de conocimiento y poder, un deseo que, si no se controlaba, podía torcer su destino. La construcción del templo de Dios fue su máxima obra. Hombres de todas partes traían cedros del Líbano, oro puro y piedras preciosas. El aroma del incienso sagrado impregnaba los pasillos de aquel santuario, reflejo del favor divino. Pero mientras las paredes de la casa de Dios se elevaban majestuosas, también lo hacía algo en el corazón del rey, un creciente apego por las riquezas y el reconocimiento terrenal. Los rumores sobre su sabiduría llegaron a tierras lejanas. La reina de Saba, intrigada, cruzó desiertos para desafiarlo con enigmas imposibles. Pero Salomón, con una sonrisa serena, desentrañó cada uno. La reina, maravillada, le entregó tesoros y reverencia. Pero en los rincones oscuros del alma del rey, algo se encendió. Una llama de vanidad, un deseo de conquistar más allá de lo permitido. Con el tiempo, Salomón acumuló riquezas, caballos y mujeres extranjeras. Cada una trajo consigo su cultura, sus dioses y sus templos. El hombre que edificó la casa del Dios vivo ahora también permitía altares a deidades paganas. El pueblo murmuraba, los sacerdotes temían y el cielo parecía oscurecerse con una advertencia silenciosa. Un día, en la soledad de su palacio, el rey sintió un frío inusual. Miró su reflejo en una vasija dorada y por un instante no se reconoció. Los ecos de su padre David resonaban en su mente. Si sigues los caminos de Dios, prosperarás. Si te apartas, tu reino se desmoronará. Pero, cegado por su grandeza, descartó esas palabras como un eco del pasado. Los profetas comenzaron a advertirle. Uno de ellos, vestido con un manto raído, llegó hasta él y, con voz solemne, dijo: «Dios ha visto tu corazón, oh rey, y así como edificaste su templo, ahora estás edificando tu propia ruina». Pero Salomón, envuelto en su sabiduría terrenal, ignoró el mensaje sin saber que su destino ya estaba sellado. El reino, que antes era una fortaleza impenetrable, comenzó a mostrar grietas. Las tribus murmuraban, los enemigos se fortalecían, y la paz que una vez reinó empezó a desvanecerse. La intriga y la traición acechaban en cada esquina del palacio. Una noche, en un sueño inquietante, Salomón vio un ángel con una espada flamígera. «Tu reino será partido, pero no en tu tiempo, sino en el tiempo de tu hijo», dijo la figura celestial. El rey despertó con el corazón latiendo con fuerza, pero en su soberbia se negó a aceptar la advertencia. Los años pasaron y su esplendor comenzó a desvanecerse. Las riquezas no llenaban su espíritu, las mujeres no calmaban su angustia, y la sabiduría que poseía ahora se sentía como un peso insoportable. Algo dentro de él sabía que el juicio se acercaba. La gente susurraba sobre las antiguas profecías. Algunos hablaban de un castigo divino, otros de una revuelta inminente. Pero una cosa era segura: la gloria de Salomón, aquella que brilló como el sol del mediodía, estaba comenzando a extinguirse. Una mañana,
el rey subió a la terraza de su palacio y miró Jerusalén. Las calles estaban llenas de vida, pero su corazón sentía un vacío abismal. Los templos extranjeros que permitió se alzaban entre las casas, y la voz de Dios, aquella que un día escuchó con claridad, ahora era solo un eco lejano. Mientras se acercaba el final de su reinado, Salomón escribió palabras de advertencia, como si quisiera advertir a los que vendrían después. «Vanidad de vanidades, todo es vanidad», susurró, con los ojos fijos en el horizonte. Pero era demasiado tarde para él. Lo que había sembrado estaba a punto de dar fruto, y las sombras del destino ya se cernían sobre su descendencia. ¿Sabías que el reino de Israel, aquel que había alcanzado la gloria bajo el reinado de Salomón, se tambaleó bajo el peso de sus propias decisiones? Con el templo construido y su sabiduría reconocida en todas las naciones, Salomón debería haber asegurado una era de paz y prosperidad eterna, pero el eco de sus acciones resonaría con consecuencias inesperadas. Su corazón, una vez dedicado al Dios de sus antepasados, comenzó a desviarse. Influenciado por sus muchas esposas extranjeras, su fidelidad se tornó incierta y con ello el destino del reino. La ciudad de Jerusalén, iluminada por la majestuosidad del templo, también ocultaba sombras que susurraban secretos. Mientras Salomón envejecía, su pueblo murmuraba. Las cargas impuestas por su gobierno se hacían más pesadas y los tributos parecían interminables. Los ancianos advertían sobre el peligro de alejarse del Dios que había dado a Israel su esplendor, pero el rey, ciego ante las advertencias, continuó por el sendero de la complacencia. Fue entonces cuando el profeta Ahías, vestido con un manto nuevo, se encontró con Jeroboam, un joven con la chispa de la ambición en sus ojos. En un acto que estremeció el alma de quien lo presenciara, el profeta rasgó su manto en 12 partes y entregó 10 a Jeroboam, anunciando que el reino sería dividido. 10 tribus serían para él, mientras que solo una permanecería bajo la dinastía de David. Un designio de Dios, un juicio contra la idolatría del rey. Cuando la noticia llegó a los oídos de Salomón, la ira oscureció su semblante. Mandó a buscar a Jeroboam para matarlo, pero el joven huyó a Egipto, donde aguardó hasta el día en que el trono de Israel estuviera al alcance de sus manos. Entretanto, Salomón, atrapado en su propio ocaso, sintió el peso de su reinado derrumbándose como arena entre sus dedos. Años después, el día que Salomón murió, su hijo Roboam se sentó en el trono. El pueblo, con esperanzas renovadas, se acercó a él con una petición clara, que aliviara las cargas que su padre había impuesto. Roboam, en su arrogancia, desoyó el consejo de los ancianos y en su lugar escuchó a los jóvenes de su corte, quienes le instaron a gobernar con más dureza. «Mi padre los castigó con azotes», declaró Roboam, «pero yo los castigaré con escorpiones». La respuesta del pueblo no se hizo esperar. Un rugido de descontento sacudió el reino, y en un acto sin precedentes, las 10 tribus del norte proclamaron a Jeroboam como su rey. Israel se había dividido. La promesa de unidad bajo David se fragmentó como un jarrón hecho añicos contra el suelo de la historia. El reino del norte, ahora bajo Jeroboam, cayó rápidamente en la idolatría. Temiendo que su pueblo regresara a Jerusalén a adorar en el templo, erigió becerros de oro en Betel y Dan, desviando al pueblo de Dios una vez más. Mientras tanto, en Judá, Roboam también se hundía en la corrupción. Los reinos divididos marchaban hacia su ruina, cada uno atrapado en su propia senda de pecado y ambición. A medida que los años transcurrieron, profetas como Elías se levantaron para desafiar a los reyes, para recordarles que el verdadero poder no residía en ejércitos ni en palacios dorados, sino en la obediencia a Dios. La historia de On Reyes
Nos enseña que incluso el más sabio de los hombres puede extraviarse y que las decisiones de un solo líder pueden cambiar el curso de generaciones enteras. El esplendor de Salomón había sido solo un destello efímero en la eternidad. El reino dividido sería testigo de conflictos, traiciones y caídas que marcarían la historia de Israel para siempre. Pero entre las sombras siempre habría una luz, un recordatorio de que la fidelidad a Dios era el verdadero cimiento de cualquier reino.